La integración y el comercio sin duda son pilares fundamentales de un desarrollo del país. La reapertura del aeropuerto Mariscal Sucre nos ayudará definitivamente. Ya estamos en confianza. Bienvenidos. Gamavisión presenta En Confianza con José Ignacio Arévalo. Gracias por recibirnos en sus hogares, amables televidentes. Nuestro invitado muy especial en esta mañana de sábado es el licenciado Luis Galarraga, gerente de comunicación de Equipor, a quien damos ya la bienvenida. Luis, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por este espacio que es muy importante para comunicar con la ciudadanía. Ha sido importante el impulso comercial, Luis, en lo que refiere a lo que es la apertura del aeropuerto Mariscal Sucre. Un poco, ¿cuáles han sido los detalles hasta la fecha? ¿Cómo se ha venido manejando ya esta reapertura? Efectivamente, el aeropuerto de Quito reanudó sus operaciones comerciales de pasajeros a partir del 1 de junio. Desde ahí, en estos meses, hemos tenido un incremento paulatino pero constante de los pasajeros que transitan por el aeropuerto. Hasta el último dato que tenemos, que es hasta el 30 de septiembre de este año, tenemos aproximadamente unos 166,000 pasajeros. Esperamos que cuando se cierre octubre hayamos sobrepasado tal vez los 220,000 pasajeros solamente en este periodo. ¿Significa que estamos avanzando justamente en la demanda de pasajeros en el aeropuerto? Por supuesto que sí. Empezamos el mes de junio con prácticamente 20,000 pasajeros, 19,000 pasajeros, una cifra muy chiquita. Para el mes de julio ya se duplicó prácticamente a 39,000, casi 40,000 pasajeros, y ha venido aumentando en ese sentido mes a mes. Si bien es cierto que Guayaquil es una de las ciudades que tiene mayor demanda en servicio aéreo, ¿ya tenemos conexión doméstica a nivel nacional, Luis? Tenemos conexión doméstica a nivel nacional prácticamente desde el inicio. Yo diría que prácticamente por completo. Los destinos tradicionales y más fuertes que siempre se han operado desde Quito están ahí. Obviamente Guayaquil, que es la ruta más potente del país de largo, pero también tenemos conectividad desde la primera semana de junio ya con ciudades como Loja, Santa Rosa. A partir del 15 de junio abrimos Cuenca, Manta, estamos llegando al Coca, estamos llegando a Esmeraldas y por supuesto también estamos llegando a las Islas Galápagos. ¿Hay nuevas conexiones que se estarían estudiando, Luis? Bueno, es un poco prematuro hablar de nuevas conexiones. Nuestro principal objetivo es recuperar la conectividad que teníamos antes de la pandemia. Estamos en un muy buen camino para eso. Prácticamente hemos recuperado, yo te diría que casi todas las rutas ya maduras que teníamos antes de la pandemia. Hubo unas rutas que justamente estábamos desarrollando los meses, las semanas previas a la pandemia, que esas todavía no se reactivarán. Estamos hablando de París, Toronto, Santiago, Sao Paulo, por ejemplo, que estas rutas se demorarán un poquito más de volver, pero las rutas tradicionales a Estados Unidos, a Europa, a ciudades como Bogotá, Lima, Panamá, etcétera, o Ciudad de México, que eran rutas ya maduras, prácticamente se han recuperado. Es mantener entonces las mismas conexiones internacionales, pero tampoco se podría un poco adelantar en nuevas conexiones. Bueno, estamos, como digo, trabajando hablando para recuperar. Europa, por ejemplo. Sí, ¿no? sí, en Europa teníamos nosotros prácticamente como destinos principales Madrid, Ámsterdam, y estábamos iniciando con París. Madrid y Ámsterdam están volando nuevamente, estamos volando nuevamente a través de las aerolíneas que sirven esas rutas hacia Madrid y Ámsterdam. París, como decía, pues probablemente se tarde un poco en volver, porque obviamente con los niveles que todavía manejamos de pasajeros todavía es bajo. Estamos hablando de que recién estamos en un 10-11% del nivel de pasajeros que teníamos previo a la crisis. ¿Qué concepto tienen las aerolíneas internacionales en torno al aeropuerto Mariscal Sucre manejado por Quiport? Bueno, tienen el mejor de los conceptos, nos lo han hecho saber. Justamente esta semana nuestro presidente y director general, el señor Andrew Bryan, estuvo reunido con el presidente de ARLAE, que es la Asociación de Representantes de Aerolíneas en el Ecuador, el doctor Marco Zubía, y justamente pues el doctor Zubía pues le comentaba a nuestro presidente muy agradecido de todo el apoyo que ha recibido por parte del aeropuerto, las diferentes aerolíneas, y por supuesto también de cómo se están llevando las medidas de prevención sanitaria y los protocolos en el aeropuerto, lo que convierte al transporte aéreo en una de las actividades más seguras que en la actualidad se pueden desarrollar. ¿Qué es lo más importante, Luis? Un poco la reactivación comercial como Ecuador o también el impulso turístico pese a la pandemia que estamos viviendo. Bueno, ambas cosas van de la mano, ¿no? La reactivación comercial sin el turismo es incompleta y por supuesto un turismo sin tener una debida
actividad comercial en el país, tampoco se vuelve sostenible, se vuelve una actividad sostenible. Por lo tanto, son cosas que van de la mano, son cosas que van de la par. Nuestro trabajo, por supuesto, es recuperar la conectividad, es recuperar la confianza de los pasajeros y para eso, por supuesto, hemos trabajado en todos los mecanismos y protocolos de prevención sanitaria, demostrando que el transporte aéreo es seguro. Ustedes como Equipor para trabajar justamente en esa interconexión, ¿cómo emplean al Ecuador? ¿Cómo lo hacen ver al Ecuador en una vitrina? Eso es importante señalarlo, justamente estamos nosotros participando en una campaña que desarrolló el Ministerio de Turismo para abrir el turismo en el Ecuador, se llama Be Well in Ecuador o Siéntete Bien en Ecuador, es para desarrollar turismo tanto internacional como interno y justamente se trata de promocionar destinos turísticos y pasar estas llaves, una llave simbólica que nos entregaron, la llave del turismo en el Ecuador, y nosotros pasarla a un tercer actor. Justamente fue a Arlea quienes hemos pasado, y estos también tienen la obligación a su vez de promocionar destinos y pasarla a otro actor. Ahora, ¿cuál es la insignia justamente de ese destino turístico? ¿Hay alguna en especial, Luis? Bueno, la joya de la corona del turismo en el Ecuador ha sido internacionalmente Galápagos, sin descuidar los demás destinos que tenemos, por supuesto, en costa, sierra, oriente, pero sin lugar a dudas un destino que puede ser mucho más explotado es la Amazonía, ¿no? Sobre todo para el turismo desde Norteamérica o Europa, porque es algo que definitivamente no existe por esos lares. Lo que uno puede ver en la Amazonía ecuatoriana es absolutamente un mundo totalmente distinto a lo que se vive en latitudes como Europa o como Estados Unidos mismo. Así que yo creo que ese destino tiene un gran potencial para ser explotado. Un trabajo importante entonces entre Equipor y el Ministerio de Turismo, lógicamente, para potenciar estas llegadas. Por supuesto que sí, el trabajo es importante con todos los actores, no solo el Ministerio de Turismo, también la ciudad a través de Quito Turismo, el municipio de Quito, por supuesto, a través de Quito Turismo, y los diferentes actores y operadores turísticos, hoteleros, operadores, transporte, alimentos y bebidas, toda la cadena del turismo, pues obviamente se alimenta de esta gran actividad que es importante rescatar. Luis, ¿se está justamente ya recobrando esa buena visión que tienen los extranjeros en torno al Ecuador en un buen destino turístico? Estamos trabajando en eso, para eso es importante también en muchos sentidos la información. Todavía nosotros sentimos que existe un nivel importante de desinformación respecto a cuáles son los requisitos que se necesitan para viajar. Y muchas veces la gente se reprime, por decirlo de alguna forma, de viajar porque no sabe qué le espera en un aeropuerto. Por ejemplo, para salir del país no se necesita ningún tipo de prueba, por ejemplo. Para ingresar al país solamente se necesita una prueba COVID negativa y se puede circular libremente. Para vuelos internos no se requiere ningún tipo de prueba, excepto Galápagos, que ahí sí se requiere prueba PCR negativa con 96 horas previas del ingreso a Ahora las medidas de bioseguridad de toma de temperatura están justamente dentro del aeropuerto. Por supuesto que sí. Todas esas medidas de bioseguridad se siguen. La toma de temperatura, la distancia social, la desinfección, y obviamente el uso de la mascarilla todo el tiempo. Esto es básico. Yo creo que la disciplina de las personas respecto a seguir este tipo de recomendaciones nos permitirá desarrollar actividades seguras. Supongo que tendrán algún protocolo en el supuesto caso de que alguna persona venga con un virus. Por supuesto que sí, es decir... ¿Cuáles son los protocolos? ¿Cómo se manejarían los protocolos? Tenemos una presencia constante de personal sanitario del Ministerio de Salud como tal y también médicos del aeropuerto, del servicio médico del aeropuerto, permanentemente en el sitio. Por supuesto, si una persona registra una temperatura más elevada de lo usual, que esto es pasado los 38 grados centígrados, inmediatamente es remitido al centro médico del aeropuerto para ser evaluado con mayor profundidad por los profesionales médicos y por supuesto ya los protocolos los aplica el Ministerio de Salud Pública. Eso tomando en cuenta también las medidas de seguridad que imparten las líneas aéreas, ¿no? Por supuesto que sí, esto es una cadena, no sirve de nada que en el aeropuerto sigamos como estrictos protocolos si es que las aerolíneas no los tienen también. Por supuesto, al interior de los aviones, además de existir un ambiente completamente antiséptico, digamos aséptico, también existen unos filtros especiales en las aeronaves, unos filtros que se llaman EPA con HEPA, que estos filtros garantizan una eliminación del 99.9% de cualquier elemento que se encuentre en el ambiente. Por lo tanto, viajar dentro de las aeronaves es bastante seguro, es muy seguro. Si se mantiene la mascarilla colocada más la acción de estos filtros EPA, se puede hablar de un transporte muy seguro. ¿Hasta el momento de pronto ustedes han podido registrar algún caso de coronavirus allá? A ver,
Esto es importante. ¿Se han registrado casos entre empleados del sector aeronáutico? Por supuesto que sí. En el caso específico de Corporación Keyport, todos los casos que se han presentado no están asociados con la actividad en el aeropuerto, sino con las actividades personales Pero es un manejo de la diferente, persona. Es un manejo diferente, por supuesto, y se hacen monitoreos constantes sobre el personal también. No se ha detectado en principio un caso que esté directamente relacionado con el transporte aéreo. Aquí hay una estadística importante en un estudio que compartió la IATA. Han volado desde enero hasta la fecha aproximadamente 1.200 millones de personas en el mundo, de los cuales solamente se han detectado 44 casos de COVID positivos asociados directamente a la actividad del transporte aéreo, es decir, a estar en un avión o a estar en un aeropuerto. 44 casos en 1.200 millones, esto da un caso por cada 27 millones de pasajeros aproximadamente, una tasa que es pues prácticamente irrisoria. Ahora, ¿qué pasa con los pasajeros que van o vienen al país, con las familias que los despiden? ¿Sigue manteniéndose todavía esa situación? Nosotros hemos mantenido un control muy importante y muy fuerte sobre el ingreso a la terminal de pasajeros, pero esto es una situación que también debe ir liberalizándose, como se están liberalizando otras actividades. Por supuesto, siempre manteniendo, una vez más insistimos en eso, manteniendo los controles de mascarilla, distancia social y desinfección. Lo que recomiendan absolutamente todos los especialistas es que si se mantienen esas tres medidas, pueden desarrollarse las actividades de un modo muy seguro. Por lo tanto, ya se está permitiendo ingresos de familiares a despedir a los pasajeros o a recibirlos, tomando en cuenta siempre los aforos máximos que tiene la terminal. Si es que esos aforos se cumplen, ya no se puede ingresar. Interesante, Luis. Bueno, lo que de alguna manera podría tranquilizar al país es que la reactivación del aeropuerto Mariscal Sucre sin duda servirá como vitrina ya a nivel mundial. Por supuesto que sí, somos de los primeros aeropuertos que han reanudado operaciones de aquellos que cerraron en la región. Por ejemplo, Colombia, Perú, recién hace pocas semanas reanudaron operaciones, lo mismo Panamá. Por lo tanto, hemos sido pioneros en ese sentido, pero además también hemos sido pioneros en otros sentidos. El aeropuerto de Quito cuenta además con la acreditación sanitaria de aeropuertos. Esta es una acreditación, no es un premio, no es un reconocimiento, es una acreditación, es una certificación que entrega el Consejo Internacional de Aeropuertos a los aeropuertos que efectivamente están cumpliendo con las recomendaciones tanto de la Organización de Aviación Civil Internacional, del propio Consejo Internacional de Aeropuertos y de la Agencia Europea para la Seguridad de la Aviación. Nosotros hemos recibido esa acreditación, me parece que fue alrededor de agosto, la tenemos. Esto garantiza, por supuesto, la seguridad sanitaria en todas las operaciones y, por supuesto, seguimos desarrollando nuestras actividades con la calidad que de siempre a la que estamos acostumbrados a la gente. Gracias, Luis. Luis Galárraga, gerente de comunicación de Keyport. Gamavisión presentó En Confianza con José Ignacio Arévalo.